de estas aminas va a facilitar que haya un mayor flujo sanguíneo por la vasocontracción que trae y va a causar que esto se empiece a enrojecer y que también empiece a haber un mayor calor o empiece a retener más calor, ¿no? Digo, contrario a vasodilatar, ¿sí? Luego va a también a aumentar el llamado de los polimorfonucleares y esta va a aumentar también la migración de células que se encuentran en la sangre hacia los tejidos, ¿sí? Y estos lo que van a empezar a hacer, pues va a ser muy fácil. Lo que hacen principalmente los polimorfonucleares, los macrófagos, todos ellos lo que van a hacer es degradar y consumir. Entonces, cuando esta infección la pueden sobrellevar, pues empiezan a causar, pues eso, ¿no? Activan enzimas para degradar todo esto. Pero hay bacterias que, como les había comentado, tienen enzimas, toxinas y proteínas en general que tienen la función, bueno, no es una función porque más bien causan más bien fiebre y malestar. Entonces luego, por eso los pacientes, cuando por ejemplo tienen un absceso así en algún lado, empiezan a sentirse mal de todo el cuerpo o tienen malestar general y también empieza a afectar eso no nada más a nivel de el lugar donde tiene o fiebre nada más, sino que también empieza a tener alteraciones sobre el sistema cardiovascular, empiezan con su presión baja, a deshidratarse, a consumir más agua. Esto es porque pues, hay un proceso inflamatorio contra este tipo de bacterias. Y eso es a lo que le llaman, cuando esto es una reacción que no solo se limita a algo local, sino que se vuelve súper generalizada. Por ejemplo, cuando las bacterias llegan a la sangre, se llama síndrome de respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Que es o es algo que está precediendo a la aparición de la sepsis, ¿no? Entonces, eso es cuando se sale de control de un nivel local. Cuando no, y se controla de manera adecuada, pues empiezan a llamar a otras células ya más especializadas. Por ejemplo, cuando este tipo de bacterias se trata de bacterias intracelulares, pues lo que hacen estas células que llegan es que empiezan a revisar célula por célula cuál de ellas ya tiene dentro bacterias que ya las hayan infectado o virus que ya las hayan infectado y lo que van a hacer eh, estos linfocitos T, como ya hemos platicado, es, van a ser como van a revisar como polizones, ¿no? Empiezan a ver quién tiene boleto de las células propias y a cuáles les van a inducir, pues su lisis, ¿no? Su autolisis, que va a ser la apoptosis. Y esto va a ser porque dice, oye, pues tú te ves como rara, ¿no? Como que traes algo. Y ándale, pues trae una bacteria. Entonces pues, le dice, no, pues te mato. Y la mata para que no permita que esa célula permita la reproducción de todas esas bacterias y luego todas esas bacterias se liberen y causen el daño que pues van a causar, ¿no? Después, los macrófagos, después de cumplir su papel como fagocitos, también van a cumplir su papel estimulando a los fibroblastos para que haya reparación del tejido, ¿sí? Y se empiece pues, a reparar la lesión que hubo ahí inicialmente. Esto va a ser a través del factor estimulante de fibroblastos y van a aumentar la producción de colágeno. Ujú. Y las plaquetas van a estimular la producción de fibrina y de colágeno también para que se vayan recomponiendo la matriz extracelular de todo el tejido que hubo ahí, como lo llegamos a ver en algún punto cuando vimos cicatrización en patología. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, cuando existen anticuerpos de por medio, o sea, cuando ya es una segunda exposición a algo que ya conocíamos, todo esto se facilita. ¿Por qué? Porque tanto los polimorfonucleares como los macrófagos como los mastocitos ya tienen en su membrana esos anticuerpos que les van a permitir reconocer a estas bacterias
Y además, los anticuerpos que lleguen aquí, que se encuentran circulando en la sangre, que ya sean de una segunda exposición, van a neutralizar estas toxinas y van a disminuir el daño tisular. Entonces, todo este proceso de inflamación, por ejemplo, que nosotros vemos aquí que se veía como una bola acá, se va a ver como algo más pequeñito porque ya sabemos a lo que se expone, ¿no? Hay algunos casos en lo que es lo contrario, por ejemplo, a veces hay proteínas que lo que pueden causar es que la primera exposición sea algo como muy X, ¿no? Nada más una roncha, pero dejan presensibilizados a los mastocitos. Entonces, digamos, te vuelve a picar una abeja y como ya se conoce esa bacteria o eso, lo que sea que esté causando, bueno, en este caso es un veneno, el mastocito inmediatamente cuando lo siente, ¡pum!, degranula todo, pero no un mastocito, sino todos los mastocitos que están aquí alrededor ya tienen el conocimiento y se queda preactivado los receptores. Entonces hacen que inmediatamente se degranule y se liberen de manera agresiva grandes cantidades de histamina que van a causar en el humano algo que se llama choque anafiláctico. Y en esto, pues lo más peligroso es que se empieza a cerrar la glotis y el cierre de la glotis hace que aparezca todo este daño y empiece a generar una respuesta excesiva a algo muy X, ¿no? No es que sea alérgico, sino que tuvo una respuesta anafilotóxica a a un antígeno con el que ya había estado en contacto previamente. Bueno, aquí viene de cómo se van degradando las células del sistema inmunológico, cómo las células del sistema retículo endotelial van degradando a otras células y se diferencian, además de que también va a permitir el sistema retículo endotelial es un sistema especializado entre las células endoteliales y las células que se encuentran circulando en el plasma, que tiene como función la formación de órganos, bueno, de conjuntos de células específicos que van a encargarse de la defensa inmunológica de tejidos especializados como el riñón, el hueso, el vaso, ganglios, y esto va a permitir la principal función de este sistema y del sistema de inflamación es limitar la, el lugar de la infección o inflamación, ¿sí? Ese es su objetivo, eso es lo que va a buscar hacer estos sistemas reticuloendoteliales, ¿sí? Facilitar la presentación, la comunicación y la liberación de todos estos estímulos para las células para limitar el daño, ¿sí? Luego, fagocitosis. La fagocitosis es un proceso muy interesante en el que las células van a permitir o van a formar un sistema, bueno, las células que se encargan de la fagocitosis van a permitir la entrada de ciertos componentes de alguna bacteria o parásito para poder degradar poco a poco alguna porción en específico y posteriormente generar anticuerpos contra esa cosa en particular, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la fagocitosis? Bueno, lo que van a hacer los macrófagos y los polimorfonucleares es entrar en contacto con partes de las bacterias ya después de que se han destruido para ir degradando poco a poco, o bueno, hay incluso fagocitos que son capaces de degradar bacterias completas que lo que hacen es embeber a la bacteria dentro de su membrana
y una vez que lo tienen dentro, empiezan a atacarlo con varias enzimas, ¿sí? Principalmente son proteínas catiónicas que se van a encargar de hacerle orificios, lisosomas que van a degradar partes o proteínas de esa bacteria, mieloperoxidasa que lo que van a hacer es oxidar la membrana para formar igual poros, y todo esto va a necesitar de de oxígeno, de peróxido, de óxido nítrico, que está acá, para poder permitir todos estos procesos de oxidorreducción y descomponer poco a poco la membrana celular de esa bacteria. ¿Para qué o cuál es el objetivo de esto? Formar posteriormente CMH2 o MHC tipo 2, que es el que le van a presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B, para que se genere una respuesta de memoria contra contra el agente contra el que hayan entrado. Es importante saber que durante estos periodos, pues el pH tiene que cambiar a un pH ligeramente ácido para que puedan funcionar todas estas enzimas. Si no hay estas enzimas, ni hierro, ni cobre, magnesio o cloro, no pueden entrar, no pueden funcionar estas enzimas, ¿sí? Necesitan forzosamente la participación de estos cofactores para poder funcionar, ¿sí? Si no los tienen, de plano no pueden llevar a cabo la función de fagocitosis y pues, pues mueren, ¿no? O sea, estas células, lo que al final la bacteria va a aprovechar ya que está adentro para tratar de reproducirse. Si ninguna de estas bacterias, o digo, si ninguna de estas proteínas, pues le hace efecto. Luego aquí viene lo de la diferenciación de los linfocitos, que esto pues ya lo vimos nosotros. Esto igual ya lo vimos. Esto igual ya lo vimos. Ok, esto no lo vamos a ver porque está muy complicado. Esto sí, igual ya lo vimos, ¿no? Lo del factor mayor de histocompatibilidad y cuál es la función, pero no vamos a ahondar en cuántas proteínas los forman y para qué sirven todas esas proteínas. Factor TCR, lo de la síntesis de anticuerpos igual ya lo vimos. Igual esto ya lo vimos. Esto pues más o menos ahorita lo explicamos, pero ya vimos para qué sirven estos. Pues ya yo creo que ya acabamos más bien el parcial de inmunología. Pues sí. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos hoy. Creo que no. Seguros. Seguros. Ya hasta se salió la Lisbeth, mejor dijo, ya me voy. Es que mañana tenemos examen hasta donde vimos hoy, que fue pues reacción inflamatoria aguda y fagocitosis, ¿vale? Entonces yo creo que ya a partir de la siguiente clase vamos a empezar con el bloque de hematología y ya de ahí vamos a seguir avanzando. Nada más vamos a revisar tantito el temario para ver si hay algo en particular ahí que no hayamos visto.
El bloque de micro es el que vamos a ver al final porque es el que está más fácil. Ajá. Entonces, ese es el bloque que vamos a ver al final. Bueno, aquí viene inmunidad específica, inmunidad no específica, antígenos, anticuerpo, complemento, reacción antígeno-anticuerpo, patología y toma de muestra, proteína C reactiva, factor reumatoide, BDRL y antiestreptocinasas. Ok. Luego inmunohemato, grupos sanguíneos, biometría hemática, lupus, exámenes preoperatorios, posttransfusión, auto e isoaglutininas, aglutininas, antieritrocitos, toma de muestra para pruebas cruzadas y prueba de CUPS. Bueno, y aquí dice que en el primer parcial es 4 y 5. Bueno, 1, 2 y 3 supuestamente en el primer parcial, que serían lo que nosotros vamos a ver en el tercer parcial. Luego dice que este es en el parcial 2, que es realmente nosotros lo que estamos viendo ahorita. Y o sea, nosotros lo que vamos a hacer es en el tercer parcial, vamos a ver 5, bueno, según 5 y 6, pero aquí ni siquiera, no, pues nada más 5, ¿no? 5 y 5 en realidad, porque ya vimos, ya lo vimos. Este lo vamos a ver en el segundo parcial. Y en el último parcial vamos a ver lo del primer parcial, ¿vale? O sea, los puse así porque es más sencillo empezar por lo más difícil, que es lo que estamos viendo ahorita, y ya para que el tercer parcial se lo lleven, pues tranqui. O como ven, de ahí solo nos faltan, sí, unas reacciones que vamos a ver ahorita, ¿no? Que son los reactantes de fase aguda. Sí, pues sí, que es el factor reumatoide y todo eso. Sí, es cierto, eso no lo vemos. Con razón yo sentía que me faltaba algo de ver con ustedes.
Bueno, ¿qué son los reactantes de fase aguda? Pues ya como hemos visto en la respuesta inflamatoria aguda, ya va a haber la liberación de ciertas citocinas que van a permitir que el cuerpo empiece a producir, porque todas estas citocinas van a tener influencia sobre también la médula ósea, que van a permitir también la producción de más células inmunológicas y la diferenciación de las mismas. Eso ya lo vamos a ver en hemato, cuáles son esos factores que van a aumentar la proliferación y diferenciación de esas células. El hígado también va a responder, enseñar las citocinas y va a hacerlo con la síntesis de proteínas de fase aguda. ¿Qué son los reactantes de fase aguda? Son proteínas específicas que se producen en el hígado o que son secretadas por leucocitos ante infecciones, traumatismos e inflamación. El estímulo de la producción de estos viene de la interleucina 1, 3, 6 y el TNF-alfa o factor o FNT-alfa. Sí, es que casi siempre los ponen en inglés. La mayor parte son no específicas, es decir, son de infecciones en general y son utilizadas para medir qué tan bien o mal va la inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando ustedes tienen pacientes con sepsis, lo que buscan es que esa inflamación excesiva o esa reacción de inflamación excesiva que se está teniendo ante la infección se disminuya. Y esto lo van a ver ustedes con qué tan bien o qué tan mal va a, o sea, conforme va bajando la PCR, que es un marcador de, de infección, pues ustedes van sabiendo que el tratamiento que ustedes están dando está funcionando de manera adecuada, ¿sí? Eso es un marcador, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, el factor reumatoide también es un marcador de qué tan bien o mal se está llevando a cabo o se está teniendo respuesta ante enfermedades inflamatorias como pues, la artritis reumatoide, ¿no? Este, las podemos dividir en dos, que van a ser aquellas que baja el nivel y aquellas que sube el nivel, ¿sí? Cuando hay inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Las que van a subir es que cuando hay X infección, la cantidad de estas proteínas va a aumentar. Y hay otras que cuando hay una infección, su cantidad va a disminuir, como es la albúmina, la prealbúmina, la apoproteína A1, la transferrina y la fibronectina. Generalmente las que se miden o las que ustedes van a ver casi siempre reportadas en la literatura o que las tratan de implementar en algunas enfermedades eh, como indicadores van a ser las que aumentan, ¿sí? Realmente las que bajan no las van a ver tanto porque las que bajan no solamente bajan por inflamación, sino que también pueden bajar por condiciones preexistentes. Eh, las proteínas que aumentan principalmente pues van a ser la PCR, el complemento, el fibrinógeno, la ceruloplasmina, la aptoglobulina, la glicoproteína alfa 1 ácida, la ferritina, el angiotensinógeno, la hemopexina, la alfa 2 macroglobulina, el EBP y las proteínas que pueden disminuir en un proceso infeccioso va a ser la albúmina, la transferrina y el factor y los factores de crecimiento IGF, factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Los que podemos nosotros ver o indicadores de que hay una reacción inflamatoria que antes se hacía y de hecho ahorita se trata de implementar en algunas patologías es la BSG, que se llama velocidad de sedimentación globular. ¿Qué es la BCG? La BCG mide indirectamente qué concentración o qué cantidad de proteínas hay en la sangre. Y esto lo vamos a ver porque los glóbulos rojos se van a sedimentar más rápido cuando hay más globulinas y albumina en la sangre.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone sangre así eh, en unas columnas y se espera a ver hasta en qué momento y en cuánto tiempo se llegan o se empiezan a bajar los glóbulos en una solución, ¿sí? Más o menos esa prueba se ponen unos tubos que se llaman tubos de Winthrop y se colocan en una gradilla de esta forma. Entonces lo que mide es cuánto tiempo tardan en llegar a un nivel de esos tubos la sangre y eso es la velocidad de sedimentación globular, que es lo que ustedes están viendo aquí. Este es un método muy viejito en realidad. No sé si todavía ahora se utilizará en la vida real, pero es con el que inicialmente habían descrito esto de velocidad de sedimentación globular, ¿no? Y era el tiempo que bajaba hasta cierto nivel el, la sangre en una hora, ¿sí? Entonces lo que se creía o lo que se cree es que esto tiene una relación directa con la cantidad de proteínas y globulinas que hay en la sangre. Entonces, cuando hay una reacción inflamatoria, estas aumentan y por lo tanto la velocidad de sedimentación globular tendría también que aumentar. Bueno, aquí lo que explican es que es los tubos de Westergern, o como el método de Winthrop, que de hecho dice que es menos preciso. Sus valores normales es de 0 a 10 milímetros en hombres y 0 a 20 en mujeres. Este puede aumentar bajo otras condiciones, pero es que también no se tiene tan presente o se utiliza tanto como un marcador. Luego tenemos a la proteína C reactiva, que es un marcador más útil que se utiliza para saber cómo o se estima qué tan grave o qué tan agresiva es una infección con respecto a la inflamación que causa. Es una glucoproteína que no se encuentra presente en el suero. Normalmente, o sea, cuando no hay un proceso inflamatorio no está en el suero porque no fue porque su producción es en el hígado y es estimulada por la presencia de otras citocinas, como ya lo hemos visto, la interleucina 1, la 6, la 9 y el TNF-alfa. Y aumenta en respuestas inflamatorias agudas, que pueden ser o no infecciosas. Entonces, ustedes se pegan, por ejemplo, en su cabeza y le sale un hematoma, se va a ver aumentada, ¿sí? Sus valores normales van de los 10 a los 50 miligramos sobre decilitro. Cuando esto se encuentra arriba de eso, pues ya empezamos a pensar que hay una probable infección. Esta es específica cuando rebasa cierto límite, que son los 200 miligramos por decilitro, y sus funciones son la inducción de la actividad fagocítica, sirve como un marcador para evaluar qué tan bien o mal va una inflamación ante una infección, y se eleva cuando estas infecciones exceden la respuesta inmunológica. La utilidad es que es un indicador precoz de inflamación, sirve para controles postquirúrgicos. Eh, por eso siempre es importante tener un control, es decir, la toman aunque no esté elevada para saber cuánto es lo que tiene en ese proceso y si va aumentando conforme va estando o se mantiene en el hospital, pues quiere decir que algo están haciendo mal. Luego tenemos a la procalcitonina que se encuentra en las células C de la tiroides. Tiene una concentración muy pequeña en sangre que es de 0.5 nanogramos por mililitro y aumenta principalmente en infecciones bacterianas. Este es un muy buen marcador de la inflamación, ya que este aparece mucho antes que la PCR y también nos habla de que tan bien o mal se va reaccionando ante la sepsis. Por ejemplo, también nos sirve aquí para saber cuándo es justo o necesario agregar algún componente más al tratamiento que tengamos con un paciente complicado con sepsis.
También nos permite el conocer si es una infección causada por bacterias o virus o parásitos, ¿no? O sea, nos distingue que principalmente es de bacterias. El fibrinógeno, aunque también ya no se mide tanto porque igual más bien se ve relacionado, puede ser modificado por alteraciones preexistentes, se llega a utilizar. Es una glucoproteína que se encuentra, esa sí se encuentra normalmente en el plasma y se sintetiza a nivel hepático. Tiene una vida media de 100 horas y su función inicial es como factor de coagulación. Cuando este aparece en los estados inflamatorios, pues quiere decir que hay un aumento en el riesgo cardiovascular de ese paciente. El fibrinógeno también aumenta la interacción que existe entre monocitos y células endoteliales, haciendo más frágil el endotelio a que sufra lesiones. Regula el alza y aumenta la concentración de proteínas en la superficie de las células endoteliales y aumenta la adhesión celular de estas. Eh, Sirve como un reactante de fase aguda en enfermedades que tienen que ver con el aparato cardiovascular, como la necrosis tisular del miocardio, en el caso del infarto agudo al miocardio o el accidente cerebrovascular. Sus valores normales están entre 150 y 450, pero cuando estos valores se encuentran más allá de los 300, ya aumentan el riesgo de un ataque cardíaco. Como ya lo había dicho, hay varias condiciones que pueden causar que esto esté disminuido y que los valores pues ya no sean comparables con el resto de la población. Y cosas que normalmente lo pudieran alterar podría ser la edad, entre más hay más fibrinógeno, el tabaquismo aumenta el nivel de fibrinógeno, los lípidos también lo incrementan, el síndrome metabólico y las enfermedades que tengan que ver con el metabolismo también lo van a modificar. La albúmina más bien esta va a ser uno de los pocos que se llegan a utilizar para saber cuándo es que las infecciones están sobrepasando, que están alterando o están modificando el transporte de proteínas. Y esto va a impactar sobre el cuerpo porque va a disminuir el transporte de diversos componentes de la nutrición del paciente. Entonces, por eso es importante que también se sepa si esta va disminuyendo, está normal o no. Sí, porque con base a esto, pues vamos a saber cuáles son los requerimientos que puede tener este paciente y si incluso puede necesitar que se le pase albúmina. Y pues eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna duda de reactantes de fase aguda. Chicos. Parece que no, no hay ninguna duda. Bueno, pues Todo entonces, bien. si quieren, bueno, sí, o alguien quiere platicar algún otro tema de que tenga duda o algo por el estilo, porque ya vamos a acabar con el primer parcial para ya empezar con los temas del segundo. ¿No? Yo sí, profe, con lo A ver. era lo del otro día, que era algo de positivo y negativo que había preguntado. Ah, selección positiva y selección negativa. Ajá, ¿qué de eso? Eso ya lo entendí. Eso sí. ¿Tú tienes una duda de eso, Celeste? Sí. ¿Pero qué es lo que tienes duda? ¿De selección positiva o de selección negativa? ¿O de las De dos? selección negativa. Ok. En la selección negativa lo que se busca, en la selección positiva lo que se busca es que tenga tenga el receptor TCR y que reconozca MHC ajeno. Es decir, que pueda reconocer algún marcador que le presentan de algo que no es de ella, así que no es nuestro, pues. Y en la selección negativa, lo que se busca es que no reaccione contra cosas que son propias, ¿sí? O sea, es decir, le ponen, por ejemplo, una célula endotelial tuya, y si ese linfocito T reacciona contra esa célula endotelial tuya, pues todo el tejido de sostén del timo lo mata para que no se quede, porque imagínate que tú estuvieras circulando
un linfocito que va a generar una respuesta inmune contra células endoteliales tuyas, pues te va a causar una enfermedad autoinmune. Entonces, eso es la selección negativa, que cuando en el timo tienen una reacción contra células o contra moléculas que expresan células tuyas,